Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Un saludo cordial a toda la familia Shiblina Tikim. Estamos hoy un Shabbat más que el Eterno nos permite reunirnos, un Shabbat más que como siempre nos acercamos al regreso de nuestro Maestro de Justicia, un Shabbat más que el Eterno nos conceda su bendición en sabiduría, en conocimiento y nos libere de nuestra esclavitud que todavía pudiéramos andar cargando en lo espiritual. Con el conocimiento de la Torah, así será. Bien, pues con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua de Nazaret, declaramos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Bendito seas, eterno Eloah Altísimo, porque nos permites la vida, la existencia, porque el sol salió, porque el viento sopla y porque ha traído las nubes y la lluvia se avecina. Gracias, Padre, porque nos has guardado, nos has cuidado, nos diste parnasá durante nuestra semana, nada nos faltó en nuestras mesas, nos cuidaste, nos llevaste con bien, nos regresaste con bien. Bendito seas, Eloah Altísimo. Y en esta tarde te pedimos, sea tu favor con nosotros y tu ruaj en nuestra mente, en nuestro corazón, escribiendo tu dabar para que podamos tenerla siempre presente en nuestro diario vivir. Por los méritos y en el nombre de nuestro Adón Yeshua de Nazaret, Padre Celestial, te lo pedimos, te damos gracias. Amén de amén. Bien, pues estamos en la porción de la Parashá Metzorah, que se comprende de Vayikra 14:1 al 15:33. Metzorah se puede traducir como lepra, el leproso, y nos quedamos de la mañana en el capítulo 14, verso 37. Vamos a darle lectura a todo el capítulo 14 que resta y el capítulo 15 para tener en mente de lo que se trata esta parasha. Bien, ya hablamos por la mañana acerca de el proceso que debía de llevar el que había tenido tzaruá, el que había tenido lepra y la manera en cómo se tenía que purificar y que el procedimiento que el Eterno planeó para que así se hiciera, tiene una íntima relación con la misión y función de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret. Así que a repasar el capítulo 14 en sus inicios en la sección de Shaharit. Verso 37, 14:37 dice así, observará la afección en caso de la casa. Y aquí la afección está en las paredes de la casa, cóncavas, verdosas o rojizas, y su aspecto más hundido que la pared. Saldrá el Cohen de la casa de la entrada de la casa y mantendrá cerrada la casa 7 días. Volverá el Cohen el séptimo día, observará si aquí se extendió la afección por las paredes de la casa, mandará el Cohen que arranquen las piedras que está en ellas la afección y las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. A la casa raspará de adentro alrededor y arrojará el polvo que rasparon fuera de la ciudad en un lugar impuro. Tomarán otras piedras y las traerán en un lugar de las piedras. Otra tierra tomará y revocará la casa. Si volviera la afección a hacer erupción en la casa después de que arrancó las piedras, después que raspó la casa y después de revocar, entonces vendrá el Cohen y observará, y si he aquí se extendió la afección en la casa, Zarat punzante es aquella, es en la casa, impura está ella. Demolerá la casa, sus piedras, sus maderas, todo el polvo de la casa y sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entrare en la casa y en cualquiera de los días en que ella fuera cerrada, será impuro hasta el anochecer. Quien se acostare en la casa lavará sus vestidos, quien comiere en la casa lavará sus vestidos. Así que cuando no se podía declarar tumá, limpio, la casa, puesto que después de haber quitado la sección, removido la sección, y después de eso todavía volvió a brotar la tzara, entonces no queda de otra demoler toda la casa. Verso 48, pero si viniera el Cohen, ya el caso positivo, y observare que aquí que no se hubo extendido la afección en la casa después de revocar la casa, declarará pura el Cohen la casa porque se ha sanado la afección. Tomará para purificar de la casa 2 pájaros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Vamos viendo que tienen las mismas características que con el Metzorá. Ahora pongan atención porque esto nos habla acerca de
hay situaciones donde se puede mejorar la casa y hay situaciones donde no se puede mejorar la casa. Llévalo a un ámbito espiritual de lo que hablábamos en la mañana. Cuando nosotros permitimos que entren cosas a nuestra casa, llega un punto donde ya no hay remedio. Viene la destrucción, viene muchísimas cosas en contra de la casa. Cuando todavía hay remedio y todavía hay solución, entonces se puede restaurar la casa. Y velo desde un punto de vista no solamente la estructura, las paredes, las columnas, velo desde un punto de vista de la familia, los integrantes, las emociones, los sentimientos, la sociedad que se da en la casa. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Ahora, el verso 49 tomará para purificar la casa 2 pájaros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Degollará uno de los pájaros en una recipiente de barro sobre agua de manantial. Tomará la madera de cedro, el hisopo, la lana carmesí, el pájaro vivo, lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado con agua de manantial y rociará la casa 7 veces. Entonces purificará la casa con la sangre del pájaro, con el agua de manantial, con el pájaro vivo, con la madera de cedro y el hisopo y con la lana carmesí. Enviará el pájaro vivo fuera de la ciudad, sobre la faz del campo, y expiará por la casa y será pura. Esta es la ley de toda la afección de Tzarat y Netec, y de la Tzarat del vestido y de la casa, y de la mancha clara, mancha blanquecina y mancha brillante, para enseñar el día de la impurificación y el día de la purificación. Este es la ley de Tzarat. Así que el principio que vemos al final es, hay un tiempo de estar impuro y hay el tiempo de purificación. Pues lo traemos a nuestro contexto, cuando vivimos sin Dios, sin pactos, alejados de Él y haciendo lo que nosotros queremos, cada quien haciendo lo que bien le parece, vivimos en un estado de tamé, en un estado de impureza. ¿Y qué se necesita? Se necesita rectificar y restaurar todo a un estado de tajor, de pureza, a un estado donde seamos aptos delante del Eterno, porque recordemos que el Dios al que servimos es santidad y Él no tiene ninguna relación con lo impuro. Así que si alguien quiere entrar al atrio del Eterno, presentarse delante de Él, no hay otra manera más que purificarse. O se purifica o se purifica. Y en un sentido nos está diciendo que cumpliendo los mandamientos, porque al final del cabo seguir las instrucciones al pie de la letra es cumplir los mandamientos al pie de la letra nos llevan, nos guían, nos dirigen a la purificación, una purificación que tiene que ver con el concepto o el principio de la sustitución. Uno muere y uno sale libre. Y el principio de se necesita sangre para remisión de pecados. Como está escrito, se requiere presencia de sangre para remisión de pecados. Así que todo ese es el concepto por el cual no hay ninguna manera de darle vuelta, no hay ninguna manera de darle por otro lado. No es con puros rezos, no es con pura sedacá, no es con puras flagelaciones. No, la manera en cómo nos podemos purificar solo es este proceso. Y el proceso nos dirige, el proceso nos apunta al conocimiento, creencia y obediencia del Mesías de Israel, el cual muere por nuestros pecados en nuestro lugar y nos trae redención a través de su sangre. ¿Okay? Capítulo 15 dice así. Ahora vamos con otro aspecto de leyes de pureza del hombre y la mujer. 15.1. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, hablen a los hijos de Israel y les dirán, cualquier hombre que estuviere con flujo seminal, que de su carne es su flujo, impuro es él. Esta es la ley de su impureza por flujo seminal. Cuando supure su carne su flujo seminal o que se obture su carne por flujo seminal, su impureza es ella. Estas palabras nos están tratando de decir que este flujo seminal no es normal. Sabemos que cuando el hombre tiene relaciones sexuales con la mujer, eyacula, tiene flujo seminal. No se está refiriendo a ese tipo o a esa manera de flujo seminal, se está refiriendo a uno extraordinario o involuntario. Vamos a seguir leyendo para confirmar que se está refiriendo a una enfermedad en específico. Verso 4 dice, todo lecho, o sea, toda cama, silla, sillón, todo lecho que se acueste sobre él, el que tuviere flujo, será impuro. Como decíamos por la mañana, pues hoy en día tenemos una gran bendición en tener todo lo que hoy la tecnología y la ciencia y todo eso nos trae con la higiene. Tenemos una gran bendición. Tan solo la tela de lo que es la ropa interior,
Todo eso ha mejorado bastantísimo para que no se pueda tener el grado de problema que se tenía en ese entonces, donde, pongámonos a pensar, no existían la ropa de interior como hoy la conocemos, ni de hombres ni de mujeres, no existían las toallas sanitarias, no existía el papel higiénico, no existían las toallitas húmedas, no existía nada de eso. Entonces, la única manera de tratar de tener limpios los lugares después de tener una afección de esta era no sentarse o no estar en esos lugares. Y obvio, se tiene que acostar, se tiene que sentar. Si lo llegara a hacer, nadie más podía acostarse o sentarse en el lugar donde se había acostado o sentado el que tenía el problema. Hoy en día, pues no es así, sino imagínate tan solo hablando de los camiones, tan solo hablando de las combis, ¿no? Qué tremendo sería, pero bueno, ya no es así con nosotros en cuanto a ese aspecto. Verso 5 dice así: el hombre que toque en su lecho lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. El que se sentare sobre el utensilio que se había sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. En otras palabras, lo que está buscando hacer en un sentido más profundo es la limpieza y la pureza de posibles infecciones, ¿sí? Limpieza y pureza, ser lo más pulcros posibles. Esa es la idea principal, guardar limpieza y pureza. Verso 7. El que tocar el cuerpo del que tiene flujo seminal lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Si escupiera el que tiene flujo sobre el puro, este lavará sus vestidos, que lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Bueno, aquí dice, el que escupiere el impuro, si el impuro escupe a cualquier otro, lo vuelve impuro. Aquí la pregunta que yo me hacía, bueno, que nos hacemos es, bueno, ¿y por qué el que está enfermo habría de escupir a alguien más? Bueno, en una cuestión de usos y costumbres, cuando las personas se sentían ofendidas, una manera de mostrar su estoy ofendido era escupiendo a la otra persona. Usos y costumbres. Hoy en día, en nuestro contexto, cuando alguien se ofende, dice de majadería, dice de peladeces y hasta se suelta los golpes. En ese contexto, cuando alguien se sentía ofendido, escupía a la otra persona. Entonces, imagínate que alguien se enteraba o que la gente se enteraba, es que anda enfermo, anda impuro, impuro y todas estas cosas. Entonces, la persona, aunque era algo que no se veía de una manera palpable, porque era algo que se guarda abajo de las ropas, el flujo seminal, pero se llegaron a enterar, imagínate que le estuvieran haciendo escarnio o burla, o tú vete de aquí, no te queremos impuro, lo que tú quieras, probablemente esta persona tomaba unas represalias y les escupía, porque él sabía que al hacer eso los volvía impuros, algo así como un tipo de venganza, y solía pasar. Entonces, para evitar que se empezara a causar esto toda una problemática de gente que se burla, de gente que le hace lo que hoy conocemos como el bullying al enfermo, para evitar eso, cuando se dice si el que está enfermo escupe al que está sano, se vuelve impuro, entonces la pregunta es, ¿a ti se te ocurriría burlarte o decir algo en contra del que está enfermo, sabiendo que te puede escupir y que te puede causar impureza? Pues obvio que no. Entonces mejor calladito, nos vemos bonitos y lo dejamos pasar, no pasa nada. Esa es la idea. Esa es la idea entonces de que la gente no causara bullying, no se aprovechara, no hiciera algo más en contra del enfermo, ¿no? Bueno, ese es el concepto. Verso 8 dice así. Verso 9. Cualquier montura que montare sobre ella el que tiene flujo será impura. Recuerden que el medio de transporte en ese momento eran los caballos, los camellos y los burros. Así que si se subía en una montura de alguna de ellos, ya la volvía impura. Hoy en día lo equivalente, si no tuviéramos la ropa interior que tuviéramos, no tuviéramos toda la cuestión de utensilios sanitarios que tenemos, pues serían los coches, ¿sí? Que se prestan los coches o que el conductor va a ceder, ya terminó su tiempo de conducir la combi o el camión y ahora le va a ceder a otro conductor. O sea, esas cosas serían lo equivalente, pero ya tenemos hoy la gran ventaja de lo que tenemos en la tecnología, de lo que ya hablamos, ¿ok? Verso 10. Todo el que tocare cualquier cosa que estuviere debajo de él será impuro hasta el anochecer, porque se entiende que se mancha todo lo que estuviera abajo. Y el que aporta,
portare a ellas, o las cargara, las moviera, lavará sus vestidos y se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. 11. Todo aquel que lo tocare, uno que tiene flujo, que no se lavó las manos, lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Un utensilio de barro que lo tocare, el que tiene flujo, será roto, y todos utensilios de madera serán lavados en madera. Una de las razones por las cuales manda que esto se vuelve impuro hasta el anochecer es lo que explicábamos la otra vez con respecto a lo que podemos nosotros palpar ya actualmente. Cuando sale el sol y todo el transcurso donde está el sol en su luz, lo que causa es varios efectos en el cuerpo humano. Causa sudoración, causa mal olor, causa que el cuerpo reaccione al calor, etcétera. Entonces, ahora imagínate si le sumas tu propio sudor y todo eso, lo sumas a la afección que está teniendo, todo lo que podría conllevar en un mundo, bueno, en un momento histórico, desde un mundo, pues ni que fuera Marte, en un momento histórico donde no había la higiene que hoy tenemos, los jabones que hoy tenemos, el champú que hoy tenemos, etcétera, etcétera. Sería totalmente algo sumamente asqueroso, ¿sí? Entonces, por eso se llevan todos estos procesos tan rigurosos. Verso 13. Cuando se purifica el que tiene flujo de su flujo, contará para él 7 días para su purificación. Lavará sus vestiduras, lavará su cuerpo en agua de manantial y será puro, ¿sí? Lo traducimos, se bañará como tal. En el día octavo, y eso es muy interesante porque es al día octavo, 7 días y al día octavo, que es el día que simboliza lo sobrenatural, que simboliza la eternidad, al día octavo tomará para sí 2 tórtolas o 2 palominos, vendrá delante del Eterno a la entrada de la tienda de reunión y los entregará al Cohen. Los hará el Cohen uno para ofrenda por pecado y otro por holocausto, y expiará por él el Cohen delante del Eterno de su flujo. Un hombre que saliera de él polución, o sea, algún tipo de, aquí ya no es flujo seminal como tal. Polución es lo equivalente a algo así como pus, ¿ok? Lo que conocemos como pus, ya es el resultado de una infección. Entonces, a eso es lo que se refiere con polución. Ok, se lavará en agua toda su carne y será impuro hasta el anochecer. Toda vestimenta y toda piel que hubiere sobre ella polución será lavada en agua y será impura hasta el anochecer. Y una mujer que se acostare con ella, un hombre eyaculando polución, se lavarán en agua y serán impuros hasta el anochecer. Así que lo que se está buscando hacer en sí es limitar las infecciones. Volvemos a repetir, en un momento histórico donde no había, ¿cómo se llaman? Los antibióticos que hoy tenemos, una infección mal cuidada y maltratada era la muerte. Bien, verso 19. Una mujer que tuviera flujo de sangre, y aquí ya es donde entra ahora la mujer con el flujo de sangre, que no se va a referir a el estado de nidad, al periodo de menstruación normal, sino se va a referir a otro tipo de llamémoslo así, de sangrado extra normal. Una mujer que tuviera flujo de sangre, que fuere su flujo en su carne, 7 días estará apartada. Todo el que la tocare será impuro hasta el anochecer, por el mismo principio de no tener las mismas ventajas que hoy tenemos. Entonces, imagínate si en ese momento histórico no existían las toallas sanitarias, ¿qué es lo que hacían las mujeres en su periodo de nidad? De ahí vas a comprender el por qué Rachel, cuando estaba en su tienda y vino su padre Labán buscando sus ídolos, Rachel dijo, no se enoje mi señor, es que estoy en el tiempo de las costumbres de la mujer y no me puedo parar. En otras palabras, estoy en mi menstruación y no me puedo parar. Ahí ya te da una idea de qué es lo que hacían en su periodo de menstruación las mujeres. Cuando les venía su periodo, simplemente escogían un lugar y ahí se quedaban sentadas. Pues eh, por eso decimos hoy estamos en la gloria, ¿no? Verso 20. Todo aquello que ella se acostare sobre eso cuando está apartada será impuro, ya sabes por qué. Y todo aquello que ella se sentare sobre eso será impuro, ya sabes por qué. Porque por más que se pusieran tela y mucha tela, tú sabes que dependiendo del flujo y la mujer, sería un exceso y se mancharía sí o sí, traspasaría y llegaría hasta donde estuvieran sentados. 21.
todo el que tocare su lecho, lavará sus ropas. De ahí también puedes entender el por qué cuando hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, habla que las mujeres tenían sus propias tiendas y los varones tenían su tienda, ¿sí? Esa es una de las razones. Esa es una de las razones para que cuando la mujer estuviera en su periodo de nidad no impurificaran todo como tal, y entonces imagínate el ciclo vicioso que sería. Por eso es que cuando no estaban en su periodo de nidad, estaban en la tienda con el marido. Cuando estaban en su periodo de nidad, se iban a su propia tienda. Bien, esa también es la razón por la cual en el tiempo de los reyes estaba la casa de las mujeres y el rey estaba en su propio palacio. Bueno, una de tantas razones. Hay otras razones más que no ahorita no vienen al caso, pero vamos a hablar. Verso 21, todo el que tocare su lecho, lavará sus ropas, se lavará con agua y será impuro hasta el anochecer. 22, todo el que tocare cualquier utensilio que ella se sentare sobre él, lavará sus vestidos, se lavará en agua, será impuro hasta el anochecer. 23, si sobre el lecho él estuviere o sobre los utensilios que ella estuviere sentada, al tocarlo será impuro hasta el anochecer. Si se hubiere acostado un hombre con ella, será la impureza de ella sobre él y será impuro 7 días. Todo lecho que él se acueste sobre él será impuro. Una mujer que mane flujo de su sangre muchos días cuando no es época de su menstruación, o que mane además de la menstruación todos los días de su flujo de su impureza, como los días de su menstruación, será impura ella. Todo lecho que ella se acostare en él todos los días de su flujo, como el lecho de su menstruación, será para ella. Y todo utensilio que ella se sentare sobre él impuro será, como la impureza de su menstruación. Todo el que los toque será impuro, lavará sus ropas, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Entonces, aquí nos habla específicamente, pues, de tanto la menstruación como de un periodo extraordinario, donde damos un consejo a las hermanas. Yo sé que ustedes son muy limpias, hermanitas, pero recuerden que cuando están en su periodo de menstruación, cuiden mucho de tener esa limpieza en los baños, en sus hogares, en sus lechos, sus camas, y sobre todo cuando están cambiando sus toallas íntimas, no las dejen así nada más en el bote de basura del baño o de donde sea, sino sean lo más discretas y pulcras posible. Esto lo decimos porque cuando vamos a un baño público donde entran hombres y mujeres, realmente se ve muy de mal aspecto que inmediatamente cuando vamos al baño nos damos cuenta que hubo una mujer que estaba en su periodo de menstruación. Y tú sabes por qué. Bueno, para evitar todas esas cosas, tengamos disciplina y pulcritud y cuidemos todo eso y enseñemos a las señoritas a que también sean discretas y pulcras en cuanto a eso. Bien, verso 28. Si se purificó de su flujo, contará para ella 7 días y después se purificará. En el día octavo tomará para él, para sí, 2 tórtolas, 2 palominos, y los traerá el Cohen a la entrada de la tienda de reunión. Hará el Cohen a uno para ofrenda de pecado y el otro holocausto, y expiará para ella el Cohen delante del Eterno, por el flujo de su impureza. Prevendrán a los hijos de Israel de sus impurezas para que no mueran por sus impurezas, tanto física como espiritualmente. Recuerda, eso podría causar físicamente infecciones y la muerte, y espiritualmente un rechazo, porque el Eterno es Kadosh, es santo y él no anda en medio de las impurezas. Por eso constantemente decimos que nuestros hogares, nuestros cuartos, nuestros coches, todo lo que está de nuestra posesión, siempre esté lo más limpio posible, lo más aceptable posible. Ese es un principio básico, ¿sí? Verso 32. Esta es la ley del que tuviere flujo y del que sale de él polución de semen, impurificándose por ella, y de la apartada por menstruación, y de quien mane su flujo, tanto varón como mujer, y del hombre que se acueste con una impura. Bien, les dejo de tarea, y pues tal vez nos dé tiempo, no sé, les dejo de tarea leer la Haftará. Quien ya tiene la Torah con Haftará, simplemente siga la siguiente hoja, es Melahim Bet, Segunda de Reyes 7:3-20. Es una historia muy interesante y muy interesante de los 4 leprosos que había en el tiempo de la casa de Israel. Y en resumidas cuentas, podemos decir Gansú Letová. Gansú Letová, todo es para bien. Había 4 leprosos y rápidamente te digo una aplicación. Cuando tú leas la narrativa, algunos ya la conocen, esos 4 leprosos, si no hubieran estado leprosos en un estado de Metzorá, no hubieran podido ayudar a salvar a la casa de Israel. En un momento donde el hambre
y la sed estaba por causar la muerte de toda la población. Entonces, gracias a que había esos 4 leprosos por ahí, lograron que viniera la salvación del Eterno a través de ellos. Eso es muy interesante porque justamente ahí vemos el principio de Gansule Tobá. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 20. Segunda de Reyes 7, 3 al 20. Esa es la porción de los profetas que corresponde a nuestra parashá Metzorah. Así que volvemos a repetir, todo tiene una razón de ser, aún el tener Metzorah, estar en algún tipo de afección, tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser y para los que amamos al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Bien, vamos a los comentarios de esta sección, ya que tenemos en nuestra mente, en un amplio aspecto, lo que es la Parashá Metzorah. Vamos pues a nuestros comentarios. Dice, lo primero que vamos a ver es la palabra que se usa constantemente tanto en la Parashá Metzorah como en la Parashá Tatzriya. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra importante que se usa en em, que se usa en nuestras dos parashot. Hay una palabra que se repite constantemente y esa palabra es Cohen, ¿sí? Cohen. Ya explicamos de eso en la mañana, de la mala traducción, así que vamos rápido. Cohen. Cohen se dice constantemente tanto en la parasha anterior como en esta, dándonos por entender que el punto principal, todo gira no alrededor del Metzorah, no alrededor de Tatzria, la que concibió, no. Todo gira ni siquiera alrededor de los pajaritos, los corderos y las águilas, no. Todo gira alrededor de un elemento, un personaje principal que ayuda a la purificación de la persona. Esto es el Cohen. Palabra clave y personaje principal en las dos parashot, Tatzria y Metzorah, Cohen. Cohen, mal traducido como sacerdote, se debió de haber traducido con su acepción como juez, ministro principal o a veces lo traducen como príncipe, ¿sí? Juez, ministro principal o a veces lo traducen como príncipe. Algo interesante es que en la Parashat Tatzria, la palabra Cohen se repite 56 veces. Y vayan tomando nota. Bueno, esto lo tienen en su PDF, así que no se preocupen si no lo pueden escribir, pero quien le guste escribir, adelante. Escribimos con el fin de aprendizaje de Torah, ¿sí? Aprendizaje de Torah. Ese es nuestro fin. Escribir con el fin de aprendizaje de Torah. Eso implica aprender a temer al Dios Altísimo. No escribimos por escribir, no escribimos nuestros pensamientos, un poema, lo que sea. No, eso no. En Shabbat eso no se escribe. En Shabbat solamente todo lo que tenga que ver con la Torah, aprender y la vida. ¿Ok? Bien. Entonces estamos. Decimos que en Tatzria se repite, ¿cuántas veces? 56 veces la palabra Cohen. 56 veces. Y en la parashá Metzorah se escribe 42 veces. Entonces, vamos a hacer gematría. 56 más 42, ¿cuánto nos da? Nos da 98. Sigamos haciendo gematría. 98. 98, gematría reducida, sumamos el 9 y el 8. Nos va a dar otro número, que es 17. Ese 17 seguimos haciendo gematría reducida y nos va a dar 7 más 1, 8. Ahora, si fueron muy observadores, se dieron cuenta que para cuando pasábamos al punto donde el Cohen ya declaraba totalmente puro al que había sido impuro, solo se daba hasta el 8º día. Y ahí está la relación entre el Cohen y el día de purificación
concreta, que es el 8. Recuerden que durante 7 días se mantenía en un estado de, llamémoslo así para que me lo entiendan, cuarentena de apartamiento, que no son 40 días, pero para que lo entiendan, de apartamiento, de todo, durante 7 días, pero eso no implicaba la purificación. La purificación ya venía al día octavo. Y ese día octavo, como vemos la gematría en nuestras dos parashot que hablan de estos personajes, nos está diciendo que el personaje principal es el Cohen, quien nos va a llevar al momento de purificación. Esto es, recuerden que el 8 representa lo sobrenatural. Recuerden que el 8 también representa la eternidad. Justamente por la simbología del 8. Dibujen un 8 con su mano, con su dedo, dibujen un 8. ¿Qué símbolo estará haciendo si acostamos el 8? Si acostamos el 8, nos estará dando matemáticamente el símbolo infinito, ¿sí? El infinito. Entonces, eso es, por eso decimos que el 8 representa la eternidad. Por lo tanto, quiere decir que en nuestras parashot, el Cohen está íntimamente relacionado con lo sobrenatural y con la eternidad. Por lo tanto, ¿quién nos va a introducir al número 8? Si nos movemos en el número 7, como lo explicamos la semana pasada, si nosotros nos movemos en el plano 7, ¿quién nos va a llevar al plano 8? El Cohen, ¿sí? El juez. ¿Ok? La figura y función del Cohen en estas parashot son sumamente importantes, pues para distinguir entre las diferentes afecciones de la piel, en la ropa, en la casa o en cuanto a las impurezas físicas, se debía de ir al Cohen. Y era el Cohen quien determinaba si se procedía a un apartamiento por 7 días o se declaraba puro. ¿Por qué? Es el versado, el Cohen es el versado en la Torá. Es el que conoce de pies a cabeza al derecho y al revés la Torá. Y por ende sabe aplicarla en los diferentes casos que se requiere. Sabe qué corresponde, sabe qué aplica, sabe cómo juzgar con balanzas justas, pesos justos. No es que está viendo las manchas que son zarat y dice, ah, eres mi cuate, no pasa nada, tú eres puro. No, sabe qué corresponde en cada situación y sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y entre lo correcto y lo incorrecto. Cohen es la palabra clave para estas dos parashot. Y esto es similar a ver si lo entendemos. Cuando alguien estaba enfermo de lo que nos atañe en nuestras parashot, ¿a quién tenía que ir? Al Cohen. Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña alegoría para que entendamos el problema en el cual estábamos metidos. Alguien lo alenu, no lo quiere al eterno, alguien le pasa algo a su coche y no arranca. ¿A dónde necesita ir? ¿Al mecánico o al talachero? Sabiendo que el talachero arregla las ponchaduras de las llantas y el mecánico toda la mecánica del coche. Bueno, pues nosotros por mucho tiempo con nuestro coche destruido, con nuestro coche en mal estado, con nuestro coche que no arranca, con nuestro coche enfermo, ¿a dónde estuvimos yendo? Al talachero, ¿sí? Llevábamos nuestro coche al talachero. ¿Esto qué, a qué es equivalente? Que en nuestros problemas espirituales, en nuestro deseo y anhelo de conocer del Dios Altísimo, de obedecerle y hacer su voluntad, íbamos a los pastores, íbamos a los sacerdotes católicos, íbamos a los apóstoles de la fe. No estábamos yendo al versado en la Torá. No estábamos yendo al que nos iba a introducir al conocimiento de la vida en la Torá. Estábamos yendo al que nos estaba dando paliativos de gracia solamente para entretenernos. ¿Ya entendimos? Cohen es el que está totalmente calificado para poder dar la explicación y poder determinar todo en cuanto a la vida de la persona en base a la instrucción de la Torá. Pero ¿a quién estábamos yendo? Estábamos yendo al gentil pastor que solo nos estaba dando paliativos. Es lo equivalente, en vez de ir al mecánico, estábamos yendo al talachero. Alguien diría, qué insensato, ¿cómo llevas al talachero algo que es de mecánica?
pues así de insensatos éramos. Bueno, mencionábamos la importancia de transmitir la sabiduría y un ejemplo es el que hemos dado con respecto a Elí. ¿Se acuerdan Elí, el sacerdote Elí, el Cohen Elí, en los tiempos del joven Shemuel, cuando viene la primera revelación que le da el Eterno a Shemuel y lo llama, y Shemuel no conoce la voz del Eterno y no sabe cómo actuar, entonces escucha la voz, Shemuel, va ante Elí y le dice, heme aquí que tu siervo oye. Sabemos la historia, esto se repite 3 veces. Eli comprende que el Eterno lo está llamando y le da y le transmite esa sabiduría y ese conocimiento que se da en la instrucción. A ver, Shemuel, la siguiente vez que te llamen vas a decir ahí mismo, habla que tu siervo escucha, ¿sí? Entonces, ese conocimiento y esa sabiduría que ya tenía Elí, ahora la transmite a Shemuel, el cual inexperto, indocto, no conocía, necesitaba aprender. Sabemos lo que pasó después. Cuando viene por cuarta vez la voz del Eterno, Shemuel, ya reacciona y responde correctamente y entonces viene la revelación, eh, no a favor de Eli. Pero bueno, entonces, recuerden también, Moshe cuando estaba con los 70 ancianos en el desierto. Moshe tenía la sabiduría y el conocimiento, pero él no bastaba para todo el pueblo, la tiene que transmitir a los 70, y ellos a su vez a los líderes de las tribus y así nos vamos. Recuerden también cuando Yehoshua, Ben Nun, estaba con Moshe, aprendía de Moshe. Recuerden también, Yeshua, cuando estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a cómo hablar, cómo reaccionar, cómo responder, cómo actuar. Esto nos habla constantemente de una transmisión de alguien que conoce a alguien que no conoce. Esa es la idea. Esa es la función del Cohen. Esa es la función del versado en la Torah, transmitir ese conocimiento al que no conoce. Si no vamos al Cohen, al que conoce de la Torah, entonces vamos a tener graves problemas. Estamos en vísperas de Pesach, Jajim, y la Torah nos dice que Moshe recibió los mitzvot concernientes a Pesach y los entregó a Am Israel, y la historia nos relata que como se fue formando lo que conocemos hoy con el nombre de Semana Santa, que es una mala copia y barata de Pesach, fue por una mala transmisión de enseñanza de la Babilonia infiel. Si se hubiera transmitido correctamente desde los tiempos de los apóstoles, cuando Shaul de Tarso peleaba con los corintios, y eso es bien famoso, siempre se leía en la Santa Cena, Primera de Corintios, todo eso que menciona de y yo recibí también lo que del Señor han enseñado, que nuestro Adón, después de haber cenado, tomó la copa, etcétera, etcétera. Entonces, si se hubiera transmitido lo que era Pesach desde el tiempo de los apóstoles, continuamente, sin fluctuaciones, ni añadiduras, ni desvíos, toda la humanidad ahorita estaría, bueno, no toda, la mayoría de los creyentes estarían celebrando Pesach, no Semana Santa. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el Cohen lo reemplazaron y entonces metieron a los gentiles a enseñar en los púlpitos. ¿Por qué en este periodo de Semana Santa se enseña que no hay que comer carne? Por una mala transmisión de enseñanza. Lo que no se come es pan, no carne. Me gusta en esta temporada dar mucho esta anécdota. Un día yo estaba comprando en un centro comercial en la Semana Santa, que justamente en esa semana había caído Hamatza, panes sin levadura, se habían juntado. No habían caído el primer día exactamente, pero se habían juntado en la semana. Y entonces yo estoy ahí en el supermercado y pues se me antojó mi bistecito y pues fui y compré mi bistecito y ahí voy a la caja a pagar mi bistecito. Y enfrente de mí iba un señor que llevaba su bolsa con pan. De repente yo pongo mi vistecito allí, voltea, ve el vistecito y después de reojo me levanta a ver así como diciendo, qué pecador.
hoy no se come carne. Y entonces yo levanté la mirada y vi su pan. Y dije, no, bueno, entre mí, lo que no se come es levadura. Eso es lo que ordena la Torá, no carne. ¿De dónde sacaron esa mala interpretación? Pues por malas enseñanzas, por no ir al Cohen. De aquí aprendemos, hermanos, la sabiduría y el conocimiento no lo busquemos donde sea. Podemos escuchar muchos mensajes, podemos escuchar y ver muchos videos. Se han levantado tantos pastores, tantos rabinos, tantos moreim, tantos roshim, tantos shaliachim, tantos apóstoles, se han levantado tantos, pero si nos ponemos a escucharlos a todos o al que nos gusta como porque dice chistes o demás, corremos el peligro de que nos desvíen a una doctrina, a una enseñanza no correcta. Porque ese es el principio. ¿A dónde tenemos que ir? Y vamos filtrando al Cohen. ¿Qué hace o qué conoce el Cohen? La Torá. Así que tal cual podríamos decir, no aprendas de alguien que no conoce Torá. Sencillo como eso. No aprendas de alguien que no conoce Torá. No aprendas de alguien que no ha leído la Biblia. Mínimo, ya hablando para un maestro, decir mínimo es una exageración, una vez completa. Para los maestros, esto es haber leído la Torá, hablando del Tanaj, toda la escritura, para nosotros los necharitas, desde Bereshit hasta Apocalipsis, Maor Elohim, mínimo una vez. Si no es así, entonces corremos el riesgo que nos desvíen. Y al final del cabo, no tiene la culpa el maestro que está enfrente. ¿Quién tiene la culpa? Entonces estamos en un periodo donde se han transgiversado muchas cosas por no ir al Cohen. Por falta de coanim, de ministro, de servidor, de principal, y hay aún ya un desconocimiento de la Torá que ahora en nuestros tiempos se está empezando a llenar con el hambre y la sed del conocimiento que muchos de nosotros hemos estado demostrando con estos años de querer apegarnos a la Torá del Eterno. Recuerda, en Pesaj, conocimiento de Torah. En Pesaj, nadie que no sea de la familia de Israel, ojo, pon atención, no dijes familia Shevilin Atikim, dije familia de Israel, porque Shevilin Atikim es solo una pequeña parte de todo el pueblo de Israel. Nadie que no sea pueblo de Israel, que crea y conozca al Dios uno y único de Israel y en su Mesías de Israel ya revelado, Yeshua de Nazaret, guarde Torah, busque obedecer los mandamientos y busque guardar el Shabbat, nadie de ellos puede santificar, observar, participar de Pesaj. Ya lo dijimos en nuestra instrucción de Pesaj hace unas semanas. La escritura lo llama Nekar. Ningún Nekar extranjero comerá de ella, participar de ella. Si lo quiere hacer, entonces que se vuelva como el pueblo de Israel. Lo estoy resumiendo. Por lo tanto, hermanos, tengan una vez más cuidado de, sobre todo los que no estarán presencialmente con nosotros, tengan cuidado de permitir que alguien que no tenga la misma fe, que solamente sea curioso y le gusten las fiestas, porque así es el hombre, a las fiestas sí voy, a la cena sí voy, eso sí voy. Ah, pero la responsabilidad de aprender Torah, estar sentado, escuchando y todo eso, a eso sí no lo quiero. No, ningún NECAR puede participar de Pesaj. Empecemos bien Pesaj. Entonces, toda esta transgiversación en Semana Santa se dio por una mala transmisión al no haber Koanim. Y entonces vino todo esto de cambiar las fechas, cambió la fecha pascual, cambió el rito, ya no es Pesaj, sino ya es Semana Santa y ya es la cena del Señor. Ya no es hamatza, ya no es panes sin levadura, ya es la carne la que no se come, ya no es matzot, ya no es pan sin levadura lo que se come, sino ya es bimbo, con lo que nosotros supuestamente hacíamos cada mes. En nuestro caso, en la línea bíblica, se hacía cada mes la cena del Señor, con bimbo y con juguito de uva. Todo eso se transgiversó totalmente
para alejarnos de la esencia de Pesaj. Muchos ya hemos estado buscando perfeccionar nuestra observancia a Pesaj. Otros será su primera vez que realmente busquen santificar Pesaj. Pero para todos tiene un sentido muy especial este Pesaj, porque hemos salido y estamos saliendo de Babilonia, de la Babilonia romana y de la Babilonia ortodoxa. Por lo tanto, vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en buscar vivir la fiesta que fue instituida desde los tiempos de Moshe, fue recordada en los tiempos de nuestro Maestro de Justicia por los Shaliachim y hasta nuestros días, lo más apegado a lo escrito posible. Así que nos reunimos y vamos a ser dirigidos paso a paso. Y hay que disipar quitar totalmente las malas enseñanzas con respecto a Pesaj e irnos acercando. Vamos a buscar Gilel 22:11. Lucas 22:11. Lucas 22:11. Lucas, Gilel 22. Ya lo tenemos. 22:11. Vamos a leer desde el 7. Ay, vamos a leer desde el 7. Dice así: llegó entonces el día de sacar la levadura de las casas, cuando era requerido por la Torá presentar el Corbán Pesaj. Estamos leyendo la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. 8. Y envió a Kefa y a Yohanan diciendo, vean, inicia la idea. Id y preparadnos Pesaj para que lo comamos. Viene la instrucción del maestro de hay que santificar Pesaj. Qué interesante, ¿no? Miles de millones de personas creen en Jesús, dicen que es su Señor, dicen que es su Rey, y unos dicen que es su Dios, pero no le obedecen. Porque aquí nos está dando una instrucción. La instrucción es, Él dijo a sus discípulos, hay que celebrar Pesaj. Lo estoy parafraseando. Cuando les dice, vayan y preparan Pesaj, la cena, ¿qué nos está diciendo intuitivamente? Que hay que celebrar Pesaj, no la Semana Santa, no la Pascua romana, Pesaj. Y nos dice, id, verso 10, verso 9, perdón. Y ellos le dijeron, viene aquí todo el concepto que estamos manejando de un Cohen que sabe cómo se hacen las cosas y uno que no sabe cómo se hacen las cosas. Verso 9. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Necesitamos instrucción. ¿Qué hacemos? 10. Entonces él le dijo, después de entrar en la ciudad, he aquí, vean, vayan viendo los detalles. He aquí, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua que representa el agua, la Torá, la instrucción, la ley de Moisés. Pero un hombre la lleva. Vean lo interesante. Seguidlo, seguidlo hasta la casa en la cual entre. Ahí hay una simbología extraordinaria. ¿Quieres celebrar Pesaj correctamente? Hay que seguir la Torá, ¿sí? Hay que seguir al que guarda Torá. Sencillo como eso. 10. Entonces se le dijo, después de entrar en la ciudad, he aquí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirlo hasta que entre en la casa a la cual entre. Y decid al jefe, al Bayit, el rabino te dice, ¿dónde está la habitación donde coma pesa comis talmidim? Y él os mostrará una habitación muy amplia en el segundo piso, ya lista para el ceder, preparada allí. Entonces fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon el corbán de Pesaj. Ese último verso nos está diciendo fueron y obedecieron, ¿sí?
Entonces, vamos pues entendiendo que en el caso del contexto que estamos viviendo, vísperas de Pesaj, vamos apegándonos a la Torá, no a las costumbres ni a los dogmas de los hombres, sino a la Torá. Donde nos indique, allí lo haremos. Estos días previos a Pesaj son una introspección, son el primer mes hebreo, es la primera fiesta del Eterno. ¿Cómo vamos a iniciarlo? Introspección. Medita en tu vida, medita en tus pensamientos, medita en tu proceder, medita en tu obediencia, medita qué tanto has aumentado tu fe y tu obediencia desde el año pasado. Inicia mirándote a ti mismo y tu proceder y la manera en cómo te comportas con tu prójimo. Y entonces podrás tener razón de decir, vamos bien, o nos hemos estancado, o por ahí la llevamos, hay que redoblar el paso. Porque la idea es no hacerlo igual que el año pasado. La idea es mejorar siempre cada momento, mejorar en todos los sentidos. Así que, hermanos, tengan eso muy en cuenta cuando estemos celebrando Pesa. Ahora, ya que hemos hablado del Cohen, hablamos hablado del Cohen, ahora vamos a esta situación que viene con el flujo seminal y el flujo involuntario del cual hablaba nuestra parasha. En específico, ya tiene un nombre a eso que la Torah menciona como un flujo involuntario amarillento. En esa enfermedad que causa flujo seminal involuntario, sobre todo durante la noche, corresponde a las características de la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual. Les leo la definición de gonorrea. Dice, este tipo de emisión es semejante al agua que es transpirada por la masa que es hecha de cebada, cuya consistencia es fluida, es decir, no viscosa, y se parece al color de la clara de huevo podrido. Comenta Rashi, comenta el rabino Rashi de Francia, de la Edad Media. Impureza ligera correspondería a nidá, el periodo de menstruación. Y hay un grado mayor, que es la impureza severa o sibá, que procede el flujo de sangre del mismo lugar que el de nidá, pero que es fuera de su periodo aún después de su periodo. Así que aquí ya tenemos dentro del contexto hebreo dos tipos de impurezas, un nivel bajo y un nivel alto. El nivel bajo se expresa como nidá en caso de la mujer, y uno alto, donde ya es fuera de lo normal, se dice sibá. Como en lo descrito en Gilel 8:43, y vamos a buscar Gilel 8:43, hay una imagen, una enseñanza de esto que estamos leyendo de nuestra parashá con Gilel 8:43. Así que vamos a buscarlo y continuamos mientras lo encuentran, hablando del flujo seminal. Gilel 8. La gonorrea habitualmente los síntomas aparecen dentro de la semana posterior a haber contraído la infección. Esto incluye secreción amarilla, blanca o verde del pene, dolor o ardor al orinar y dolor o hinchazón en los testículos. Así que cuando alguien padecía esto en los tiempos de Moshe, tenía que ir al Cohen y obvio no había los antibióticos, no había toda la medicina que hoy tenemos, solo estaba a expensas de la voluntad y la misericordia del Eterno y tenía que permanecer en observación con el Cohen. En el caso de la lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por, hoy en día ya tenemos todos estos datos científicos, causada por el bacilo de Hansen, cuyo nombre científico es Mycobacterium leprae. Se caracteriza por dañar el sistema nervioso, dañar el órgano cutáneo, o sea, la piel,
con la aparición de manchas, tubérculos y úlceras. Los primeros síntomas, y pon mucha atención que esto es sumamente interesante, porque ahorita ya tenemos el análisis científico por el avance de la ciencia, pero en ese entonces no tenían estos datos, solamente lo empírico. Ahora, pon mucha atención que esto llama muchísimo. Los primeros síntomas de la lepra suelen aparecer entre 4 y 8 años después de la exposición a la bacteria e incluyen el entumecimiento de las extremidades, el surgimiento de nódulos, el dolor en la piel y la congestión nasal. La lepra puede generar la destrucción de tejidos, la deformación y la mutilación del enfermo. Pueden distinguirse dos tipos de lepra: la lepra tuberculoide, que produce manchas que se vuelven anestésicas, o sea que no hay dolor cuando están en esas manchas, mientras que la lepra lepromatosa se caracteriza por los grandes nódulos conocidos como lepromas. A lo largo de la historia, la lepra ha sido un estigma para aquellos que la han padecido, y en la antigüedad los leprosos eran excluidos de la sociedad y encerrados en los conocidos como leprosarios. Antes de continuar con la expresión que viene de los leprosarios, retomemos la característica interesante de que la lepra como tal no surgía a la luz sino hasta después de 4 u 8 años de haber tocado al leproso. Eso es sumamente interesante porque significa que la gente cuando llegaba a tocar un leproso no es que, ay, ya mañana voy a amanecer con lepra, no. Pasaban de 4 a 8 años. ¿Qué te dice eso? A mí me dice que la misericordia del Eterno es tan grande y maravillosa cual nosotros no la entendemos. Porque quiere decir que el leproso, el Metzorá, tenía la posibilidad de hacer teshuvá todavía durante el periodo de los 4 o 8 años. A ver si lo entendemos. No es que se manifestaba inmediatamente la enfermedad, sino que cuando a alguien ya le aparecía la lepra es porque la había adquirido desde hace años atrás. Quiere decir que todos esos años la persona tuvo la posibilidad de hacer teshuvá. Algo así como el Eterno tuvo paciencia, misericordia, esperando a ver si se arrepiente. Ah, no se arrepintió, entonces que ya venga a su fin de mostrarse la lepra como tal. Así es como nos trata el Eterno cuando hacemos cosas incorrectas. No es que hago algo incorrecto y el día de mañana ya me vino el juicio. No, sino que hago algo incorrecto y el Eterno en su paciencia y misericordia nos deja un tiempo X, dependiendo de la persona, la circunstancia, es el tiempo, para ver si hacemos teshuvah. Y cuando ve que no hacemos teshuvah, entonces sí ya viene lo decretado. Entonces, esa es una enseñanza muy interesante con el leproso, porque como hemos explicado, en esencia todos fuimos leprosos, muertos en vida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco para entender el contexto de los leprosarios que en ese entonces existían. Los leprosarios eran fosas sumamente profundas, o sea, como cuevas, y amplias, conectadas con unas entre otras de manera natural, en las que los enfermos de lepra debían pasar las 24 horas del día. Eran tumbas en vida. En esas cuevas se armaban sus pequeños refugios. Cuando una persona contraía lepra, era llevada a este tipo de aislamiento, despidiéndose para siempre de sus seres queridos, quienes se encargaban de las provisiones, o sea, de los víveres. Esto es, los llevaban a los leprosarios a estas cuevas y en cierta hora del día les dejaban cerca su comida y se iban los familiares, pero ya nunca más venía a haber una, un acercamiento total como antes. Obvio, se podían hablar de lejos, pero ya volver a abrazar, acariciar o estar junto a, dormir junto a algún familiar que no tuviera lepra, imposible.
Entonces, esta enfermedad era sumamente fuerte porque dañaba el físico y dañaba las emociones y los sentimientos. El sentirse excluido de la sociedad, el sentirse excluido de todos, el ser estigmatizado, el ser señalado, todo eso iba destruyendo a la persona. Y como dice Shaul de Tarso, todo esto el Eterno lo permitía con miras a que si se destruye el cuerpo, por lo menos se salve el alma, porque el leproso al final de su vida tendría un tiempo para reflexionar y decir, bueno, si mi cuerpo se perdió, que no se pierda mi alma y hacer teshuvá. La única forma de prevenirse de la lepra era evitando el contacto físico cercano con los enfermos. Así que la lepra le quitaba sensibilidad en la piel al grado de que los leprosos metían la mano al fuego y no sentían que se quemaban. Fácilmente podían cocinar la carne de su humano o de lo que fuera y no sentir dolor. Eso era una característica de la lepra. De tal manera que si lo traemos a la aplicación de la razón principal, no la única, pero sí la razón principal por la cual vendría la lepra, la Lashon Hará, nos habla que la Lashon Hará hace lo mismo, comienza poco a poco y cauteriza la conciencia, quita sensibilidad y vamos pecando y otra vez y se vuelve normal y no pasa nada, pero te va destruyendo poco a poco hasta causarte la muerte. Las consecuencias sociales fisiológicas hacían de esta enfermedad una de las más terribles y sumamente incurable. Solo la Rajamín de Hashem podía sanar al leproso. Así como lo vimos como Naamán, así como lo vimos con Miriam, así como lo vimos cuando Moshe metió la mano en su seno y la sacó, solamente Hashem podría traer esa sanidad. Examina, mira y calla. Dice Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Hablando de el cuidado de no cometer la shonara. Dice también Proverbios, el Mishle 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y también está escrito en el Tehilim 57:4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Es una manera poética que David refirió de los que hacen chismes y la shonara. Vuelvo a repetir la expresión, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Cuídense y líbrense de ese tipo de persona, porque recuerda, la Lashon Hará no solo es hablarla, no solo es decir un chisme de alguien, asesinar a una persona con tus palabras, sino también es prestar tu oído a la Lashon Hará. Así que cuídense de eso. Ahora, vamos a escudriñar la sección de Gilel, capítulo 8, y vamos a ver qué es lo que tenemos de interesante allí. Gilel, capítulo 8, estamos en la sección de la mujer que está con flujo de sangre. Es el 8, vamos al 40. 8:40, dice así. Estamos leyendo versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Dice, y habiendo regresado Yeshua
La multitud le dio una gran bienvenida, pues todos estaban esperándole. Y he aquí un varón llamado Joarash, oficial de la sinagoga, postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrara en su casa, porque la única hija que tenía, como de unos 12 años, estaba muriendo, y mientras él iba, las multitudes se le tiraban encima tratando de tocarle. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, que es justamente lo que menciona nuestra parashá, un flujo de sangre, ¿de qué tipo? Vamos a ver. Examen, examen. ¿De qué tipo de sangre es este? Bueno, voy a terminar de leer esta sección y les pregunto de qué tipo de sangre. Les digo, ¿qué tipo de nivel de impureza es este? Ya dijimos los dos niveles, en el caso de la mujer. Así que dice el verso 43, y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años, así que no es el flujo menstrual normal. Durante 12 años, durante cuyo tiempo no pudo ser sanada por nadie, acercándose por detrás, echó mano de uno de los flecos de su tzitzit de oración y al instante el flujo de sangre se detuvo. Bien, ahora vamos a ver. Democráticamente o pregunto, ¿quién, cuál es el tipo de impureza siguiente nivel al D? Les voy a dar una ayudadita. El primer tipo, nivel es nida, nida. ¿Cuál es el siguiente nivel? A ver, permítanme porque no pueden hablar, porque ¿cómo va a hablar More si no me abre el micrófono? Sí, ya, ahora sí. ¿Quién me dice? Es impureza grave, pero no recuerdo el nombre Ok, en hebreo. ok, tenemos la mitad entonces, vamos por la otra mitad. Ujú. ¿Alguien sabe? ¿Metzora? No, Metzorá no. Cuando hay un flujo extra normal de sangre, que ya no es el tiempo de los 7 días normales Ah, y sangrando y sangrando, es el flujo SIVA, ¿sale? SIVA. Este, que es justamente el que ya causa el problema, que es justamente del cual padecía esta mujer que estamos leyendo en Gilel capítulo 8. ¿Qué fue lo que le restauró después de haber gastado todos los médicos que pudo? Lo que le restauró fue la fe en Yeshua de Nazaret, pero lo que tocó la mujer fue la clave también. ¿Qué fue lo que tocó la clave? En las versiones al español solo dice tocó su manto. Esas traducciones nos dejan sumamente cortas y en la ignorancia. Cuando leemos una traducción más apegada al contexto histórico, usos y costumbres, lo que tocó la mujer fueron sus tzitzit de Mashiach Yeshua. ¿Qué representan los tzitzit de Yeshua? Los tzitzit de los Yehudim representan los estatutos, decretos, preceptos del Dios Altísimo, la ley de Moisés. Así que vean cómo constantemente nos están diciendo que para poder tener sanidad y salvación de cualquier enfermedad o problema, necesitamos uno, nuestro maestro de justicia, sus méritos, su obra en el madero, y necesitamos emuná y obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a los mandamientos del Dios eterno. Esto es la Torah de Moshe. Va todo en un conjunto de paquete, llamémoslo así, paquete de redención. No podemos quitarle algo a ese paquete de redención porque entonces ya no sería redención. Entonces, eso es sumamente interesante y regresamos aquí a nuestros comentarios porque ahora entendemos lo que estaba viviendo la mujer. Estaba excluida de la sociedad, no podía, no tenía razón de estar allí la mujer. Cuando cuando el maestro comienza a decir, ay, es que alguien me tocó, ¿quién me tocó? La mujer estaba temblando de miedo. Debería de estar gozosa. ¿Por qué no estaba gozosa? ¿Por qué no estaba alegre? Tenía 30 y tantos años de estar con flujo de sangre. Permítame tantito. Perdón, 12 años. Tenía 12 años donde tenía flujo constante de sangre. ¿Por qué no se alegró la mujer? ¿Por qué estaba con miedo? Y la razón es en base a la Torah, porque
ella debía de estar fuera del campamento, fuera de la ciudad. Ella se había aventurado, se había arriesgado a que la apedrearan, a que la sacaran afuera y a pedradas por haber transgredido la ley y estar impurificando los lugares. Entonces, ella se arriesgó y por eso estaba temblando. ¿Qué le dice el maestro? ¿Quién me tocó? Y al ver que no podía salir inapercibida, maestro, yo te toqué, pero es por esto, por esto y por esto. ¿Qué le responde el maestro? Con misericordia. Mujer, tu fe te ha sanado. Ve en paz. ¿Sí? Entonces, eso solamente se entiende el por qué estaba temblando y todo eso cuando entendemos Torah, cuando conocemos estos principios de Torah. Eso es lo importante de leer toda la escritura y sobre todo la Torah para que vayamos entendiendo el por qué se iban dando las cosas en cada momento histórico. Ahora, vamos a esta siguiente parte. ¿Alguien tiene lepra? ¿Qué hay que hacer? Ve y muéstrate al Cohen. Todos andábamos por la vida como un metzorá, como leprosos. Y un día la Rajamín de Hashem se hizo palpable y tabernaculizó, habitó con nosotros, Yeshua de Nazaret, y nos limpió de nuestra inmundicia, de nuestra impureza. Yeshua ben David, ten rajen de mí, ten misericordia de mí. Si quieres, puedes limpiarme. Y en perfecta emuná, en saber y creer y vivir que Él es el enviado por Hashem para traer restauración y sanidad al pueblo, entonces Él dijo, si quiero, y nos tocó. Ese toque que nos dio cambió toda nuestra vida. Ese toque que nos dio cambió toda nuestra existencia, porque de no habernos tocado, hubiéramos continuado en nuestras impurezas fuera de la presencia del Eterno, fuera del campamento. ¿Cómo cuidarnos de llegar a tener Sara? ¿Cómo cuidarnos de no tener estas infecciones, no solo físicas, sino espirituales, que nos excluyen de la presencia del Eterno y no nos hacen aceptos delante de Él? Dice el Tehilim 15. Tehilim 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario y quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia, o sea, que vive la Torá, y de corazón que dice verdad, que no calumnia con su lengua. ¿No habían notado eso en el Tehilim 15? ¿Quién habitará con el Eterno? Rescatamos lo interesante de nuestra sección, que no calumnia con la lengua, que no hace la shonará, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, la shonará, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Eterno, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Si pudiéramos resumir el Tehilim 15 sería: ama a tu prójimo y no andes haciéndole nada malo ni hablando mal de tu prójimo. Y entonces habitarás en su santuario. También dice el Tehilim 34:12. El que quiera amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Eterno están sobre los justos, o sea, sobre los que guardan su boca, y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es muy profundo porque eh, podríamos concluir también, Baruch Hashem, que el Eterno escucha nuestras oraciones y estamos los miércoles haciendo oraciones y pasamos todos los días, bueno, casi todos los días, peticiones de oraciones y podemos ver la mano poderosa en Rajamín del Eterno respondiendo nuestras oraciones. ¿Qué podríamos concluir? Que el Eterno está contento con nosotros, con nuestras oraciones y con nuestro proceder. Baruch Hashem. Lo contrario, cuando alguien dice es que yo oro y nomás no veo respuesta, yo oro y nomás no veo respuesta, entonces una razón es porque el Eterno no está escuchando tu oración. ¿Por qué no estaría escuchando tu oración? Porque andas hablando cosas que no corresponden.
Volvemos a leer el contexto del Tehilim 34 para que lo entendamos. Dice, el que quiera amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Por lo tanto, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y si no están escuchando tus oraciones es porque tienes un problema, porque estás hablando mal de alguien, estás constantemente en la shonara, te gusta el chisme, como tal, te gusta el chisme y entonces estás causando que el Eterno te aborrezca, te rechace, y eso incluye tus oraciones. El rostro del Eterno, y los justos claman y Él los oye, los libra de todas sus angustias. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, dice Melech David. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Vuelvo a repetir, dice David a Melech, yo dije, atenderé a mis caminos. Me voy a ocupar de mi vida, de mis problemas. O sea, no voy a andar ahí con lo ajeno, para no pecar con mi lengua, para no andar en chismes. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Porque, híjole, los impíos, por aquí dices algo incorrecto y te lo toman inmediatamente y ya tienes para que tengan tela de dónde cortar en contra tuya. También dice Mishle 18:21 en adelante. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, o sea, el que le gusta estar hablando y hablando y hablando y hablando, comerá de sus frutos. Eso de estar hablando y hablando, hablando es tanto positivo como negativo. O sea, frutos puede dar hablar lo correcto, lo justo, lo bueno, lo santo, trae frutos. Y hablar lo impío, lo rasha, lo que no conviene, los chismes, todo eso también trae sus frutos. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Lo traemos a nuestro contexto, lo ponemos a nuestro contexto, diría, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con los chismosos. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y también dice Cogelet, Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y también dice, recordando el Mishle 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que podemos ver que la Torá, resumiendo esto, la Torá se tomó dos parashot para hablarnos acerca de problemas de infecciones, tanto en la piel como en enfermedades que venían de transmisión sexual. También nos habló acerca de la impureza que la mujer causa por el concebir o dar a luz. Ya hablamos de todo eso en la parasha pasada. Y nos habla de consecuencias en la vida de la persona, tanto físicas como en la casa, como en la sociedad, como en lo emocional. No queremos que nos pase ni nos ocurra nada de eso. Guardemos nuestros caminos, guardemos lo que hablamos y andemos viviendo los mandamientos del Eterno, sobre todo amando al prójimo y haciendo lo que corresponde. Y si pudiéramos resumir, podríamos dar un consejo a todos nosotros, porque todos somos susceptibles de caer en este gravísimo problema que es el chisme. Y como está escrito en la Torá de Moshe en Devarim, y no andaréis chismeando entre tu pueblo. Así que tengamos mucho cuidado porque para el mundo esto es pan de todos los días. Oye, que te traigo un chisme. Sí, sí, cuenta, cuenta. Alejémonos de esas cosas. No tenemos la necesidad de meternos en problemas. Si nos llegamos a enterar algo de alguien, calladitos. Llegamos a ver a alguien en una situación incorrecta, calladitos. El Eterno que todo lo ve, Él se encargue. Nosotros calladitos, pero no. Por aquí estamos viendo que dijo fulano, que hizo sultano,
que cometió tal cosa y por aquí vamos corriendito, dicen por allí, vamos corriendito a decirlo, a ver a quién, al compadre, a la comadre, al amigo, al que tenemos más cerca y vamos a diseminar toda esa lashon hara. Cuídense de eso. Vemos algo, nosotros calladitos, el Eterno juzgue. Presenciamos algo, el Eterno juzgue, nosotros calladitos, no nos metamos en problemas. Y si vamos a hablar entre nosotros, que hablemos, que sean cosas buenas, que sean cosas edificantes, que sean cosas que construyan, que animen, que redargullan, que consuelen, que sean buenas cuando hablemos. Bien, pues este es nuestro deseo, que el Eterno nos ayude a librarnos de toda zarat en nuestro físico. Muchos tienen zarat, muchos han tenido zarat y ni se han dado cuenta, no porque tengan las manchas, sino por las consecuencias que traen la zarat, por el chisme. Y no es sino hasta que Yeshua de Nazaret viene a sus vidas que son libres y limpios. Pero recuerda, eso no solamente aplica a la persona, sino aplica al ambiente familiar en las casas. Si no guardas el ambiente en tu casa, si no limitas las majaderías, las peladeces, las truanerías que se hablen en tu casa, no lo dudes, somos susceptibles a que venga una infección en nuestra casa. Todo se trastorna cuando permitimos que se digan chismes, maldiciones y groserías en nuestra casa. Cuidemos eso. Cuidemos el buen ambiente y la buena armonía en nuestra casa. Corrijamos a nuestros hijos cuando comienzan comúnmente a expresarse como los de allá afuera. Lo digo, voy a decir esto con razón de enseñanza. Ya todo mundo en los jóvenes andan diciendo, ¿qué onda, güey? ¿Me entiendes? Por decir una palabra, porque hay tantísimas más. ¿Qué necesidad de tener ese vocabulario? Cuidemos nuestros hijos y a nosotros mismos. Disciplina si es necesario. Mejor ahorita que estás vivo y que se puede, disciplina cuando se estén pasando de la raya y estén empezando a decir cosas que no convienen. No sea que el día de mañana los dejes, seas permisivo y después ya no podamos corregir. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Y tengamos cuidado también con las enfermedades venéreas. Eso es cuando alguien anda fornicando, promiscuo, con una, con otra, con otra, con otra, se puede acarrear los problemas de maldición de estas emisiones involuntarias y de enfermedad que fueron descritas en nuestra Torá. Algo interesante es que el flujo de Sibá, el siguiente nivel al de Nidá, no es por transmisión sexual. Eso es un decreto y un juicio divino del Eterno sobre la mujer. Si le rascamos y escudriñamos el porqué de la menstruación, todo nos vincula a Java en el huerto del Edén. En la maldición que el Eterno estableció sobre ella por haber pecado y desobedecido al Dios Altísimo y haber comido del árbol que ordenó no comer y habido inducido a su marido a comer, por haber escuchado la lashon hara de la serpiente y porque ella misma también causó lashon hara en el contexto con la serpiente. Y entonces viene la maldición sobre todo lo relacionado a el embarazo y la preñez. Porque recuerden que la menstruación es un óvulo no fecundado. Está hablando del contexto del embarazo. Entonces, cuando viene un flujo extra normal de Sibá, tiene que ver con la Shonara, tiene que ver con la actitud que la mujer está teniendo de haber abrazado los chismes, las maledicencias y las malas actitudes y haberle hecho caso a Hasatán más que al Eterno. Así que cuidemos todo eso y librémonos de tener alguna consecuencia de esas. Bien, pues que el Eterno, Elohá de Abraham, Isaac y Jacob nos guarde, nos cuide, nos ayude a permanecer firmes estudiando Torah. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shabbat Shalom.